Vamos a comenzar entonces con la predicación de esta tarde. Estamos celebrando la Navidad en esta tarde y gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque nos ha guardado este día de hoy, nos ha dado todo lo que necesitamos, y ha sido bueno Dios con nosotros, ¿verdad? Porque hemos llegado hasta el día de hoy, hemos llegado hasta aquí. Y tenemos la confianza de que Él nos va a seguir ayudando, apoyando y sosteniendo también, ¿verdad? El texto de el título de esta predicación lo he titulado ¿De qué nos habla la Navidad? ¿De qué nos habla la Navidad? Y vamos a comenzar. Ya leímos el pasaje. Me gustaría darle lectura una vez más para aprender un poco más y saber y conocer más de la palabra de Dios. El capítulo 2, verso 25. Vamos a orar primero. Voy a orar para empezar. Padre Celestial, pedimos que una vez más, Señor, que nos use, que su Santo Espíritu se mueva a través de su palabra. Padre Celestial, ayúdenos, Señor, a escuchar su palabra en esta tarde. Bendiga a cada uno de nosotros con su palabra, Señor. Ayúdenos a enamorarnos más de usted, Padre Celestial. Nos ponemos en sus manos. Bendiga el servicio, bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le voy a dar lectura rápidamente ahí en el verso 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El verso 33 dice: Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí está hablando, aquí se cumplió una profecía cuando llevaron a Jesús al templo. Dice que de acuerdo conforme a la ley dice, la palabra de Dios se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Levíticos que a los 8 días de nacido tenían que llevar al niño a presentarlo al templo. Entonces es lo que estaba haciendo exactamente María y José. Llevaron al niño al templo para presentarlo, para bendecirlo ahí en el templo. Y pero vemos también ahí otra imagen que es Simeón, un anciano que era temeroso del Señor, y dice que era guiado por el Espíritu Santo. Simeón, y dice que él fue guiado por el Espíritu Santo al templo a la misma hora cuando José y María iban entrando, y dice que él tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahí en el verso 30, el verso 29 dice: Ahora, Señor, esas son las palabras de Simeón, dice: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahí está reconociendo Simeón a través del Espíritu Santo. Le dijo que Jesús era el Salvador, Jesús era el que había de venir, el que decían los profetas, el que decía la Biblia, que Jesús era el Salvador. Pero hablando un poquito de la Biblia, si le preguntáramos a la gente hoy en día ¿qué es la Navidad? ¿Ustedes qué creen que responderían? Ciertamente comenzarían hablando de fiestas, de comida, regalos y sin faltar reuniones familiares. Es más o menos de lo que se habla en estos días, en esta Navidad. Comida, fiestas, pozole, tamales, de todo habla la gente. Y
en la Navidad, especialmente las reuniones, ¿no? Que vamos a ir con el primo, con el tío, con la mamá, con los hermanos, reunión familiar. Es más o menos lo que se trata de la Navidad. Prácticamente es lo que la mayoría de las personas respondería. Si usted le pregunta a una persona qué es la Navidad, pues reuniones y todo eso, ¿verdad? Eso es lo que contestaría. Pero no podemos negar que muchas personas se expresan mal de la Navidad. Muchas personas se expresan mal de la Navidad. ¿Por qué? Porque la llaman una celebración pagana o tradicional. Mucha gente se expresa mal, aunque duele decirlo, hay gente que se expresa mal de la Navidad. Lo llaman una celebración pagana, que por qué ponemos pino, que por qué ponemos luces, que por qué damos regalos, todo eso lo toman como una celebración pagana. Pero déjeme decirle, ciertamente al ver la forma en que la gente celebra la Navidad, enfocado en lo material, como regalos, comida, todas esas cosas, pareciera que lo que dice la gente tiene razón. Porque realmente muchas de las veces no estamos dando el verdadero significado, lo que es la Navidad, que Jesús vino al mundo. No estamos haciendo eso. Pero volviendo a la escritura que leímos ahí en las preciosas palabras que dijo el anciano Simeón, que habló acerca del niño Jesús, ahí en el verso 29 y 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. El Señor le había revelado que no vería la muerte, o sea, dice, tú no vas a morir antes de ver al Mesías, al nacido, a Jesús, la salvación. Y ahí se glorió a Simeón, porque dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo miró. Ahí también se cumplió una profecía que le dijo a Simeón. Esa profecía era para él. Dice, tú no vas a morir antes de ver al Salvador de este mundo. Pero también encontramos ahí en este pasaje dos palabras claves para nuestro texto, para poder entender la escritura. Dos palabras claves ahí en el verso 32. Estas dos palabras claves son las da el mismo Simeón. La número uno es para hacer luz a los gentiles. Jesús vino para hacer luz a los gentiles. Y la segunda palabra que encontramos en el verso 32 dice, y para gloria de Israel. Si vamos al verso 32, dice, luz para revelar a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Es para la gloria de Israel y también para luz para los gentiles. Eso quiere decir que los gentiles somos nosotros. Está hablando de nosotros, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. A ellos se les llama gentiles, dice la palabra de Dios. Pero es maravilloso porque dice que para hacer luz. Entonces quiere decir que Jesús es nuestra luz, nuestro guía. Él es el que nos da la dirección. Y vamos más adelante. Recuerdo a la escritura que leímos. Jesús vino a salvar al mundo por medio de la fe en Él. Esta salvación solamente puede ser posible a través de la fe, teniendo fe en Él. Así como Simeón tuvo fe en las palabras que le dijo Dios a través del Espíritu Santo, dice, tú no vas a morir hasta que no veas al ungido de Israel, al niño Jesús. Todo aquel que cree, dice su palabra, que tiene vida eterna. Debemos de creer primeramente, y dice que todo el que cree tiene vida eterna. Ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son promesas del Señor que dice su palabra. Esto quiere decir que la salvación no solo es para los judíos solamente, sino que también para los gentiles, nosotros. Más adelante el texto habla de José y María también.
Dice que José y María, ahí en el verso 33, dice que José y María se maravillaron de todo lo que se decía del niño. Si vamos ahí al texto, ahí en el 33 de Lucas capítulo 2, verso 33, dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ellos estaban maravillados, así como Simeón estaba maravillado, así también José y María, porque eran los padres biológicos de Jesús, o padres terrenales. Pero hoy no quiero hablar tanto de lo que la gente habla de la Navidad. Más bien quiero centrar el mensaje, en lo que la Biblia dice de la Navidad. Eso es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Navidad? En primer lugar, vamos a ver, la Navidad nos habla del amor del Padre. La Navidad nos habla del amor del Padre. Ese es el primer punto que vamos a ver. El texto es Juan 3:16, que ya se los di: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad no solo son fiestas familiares, hermanos. No solo son fiestas familiares. La Biblia dice que la Navidad es una historia de amor. Una historia de amor incondicional de Dios para con toda la humanidad. Es una historia de amor, hermanos. Especialmente a los que oyen su palabra, a los que tienen fe en Él. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, dice su palabra. Dice su palabra que todo el que cree es hijo de Dios. O sea que cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros creemos en Jesús por fe, dice la palabra de Dios que pasamos a ser hijos de Él. Ya no somos solamente creación, porque una persona que no conoce a Dios es solamente creación de Dios. Pero cuando nosotros le ponemos nuestra vida a Jesús, cuando confiamos en Jesús, ya pasamos a ser hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí en la primera de Juan capítulo 3, el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchas de las veces las personas del mundo no conocen al Señor, no conocen lo que está uno diciendo, porque ellos no quieren conocer al Señor. Queremos seguir así como venimos, así queremos seguir, y muchas veces hasta empeoramos en vez de poner atención al Señor. Lastimosamente, muchas personas no conocen a Dios. Mucho menos conocen lo que Dios ha hecho por ellos. Muchas de las veces no conocen lo que Dios ha hecho por ellos. Personas hoy en día se sienten tristes. Muchas personas se sienten solas, a pesar de tener gente a su alrededor. Quizá nadie los visitará esta Navidad. Hay muchas personas que estarán solas en esta Navidad. Quizá no recibirán un abrazo de un familiar o de un amigo. Déjeme decirle que por eso vino Jesús, para consolar a los desamparados. Simeón estaba contento, dice: ahora despides a tu siervo en paz. Le está orando al Señor ahí en el templo, con Jesús en sus brazos. Le está diciendo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón reconoció que Jesús era el Salvador. ¿Por qué no lo reconocemos nosotros? Si está en la Biblia, lo estamos leyendo. Capítulo 2. También la Biblia nos habla del amor de Jesús. No solamente la Navidad en la Biblia o a través de la Biblia
no solamente nos habla del amor del Padre, también nos habla del amor de Jesús. Si vamos ahí al libro de, a la carta, a Segunda de Corintios, ahí el capítulo 8, vamos por favor ahí a Segunda de Corintios, capítulo 8, el verso 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también nos habla del amor de Jesús. Jesús, amados hermanos, Jesús vino a este mundo a morir por nosotros. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a darnos esperanza. La gente allá afuera, cuando habla de la Navidad, hablan de esperanza. Hablan de los reyes también. En la Navidad hablan de los reyes, hablan de pastores, pero también hablan de rebaños hablan. Cada uno de estos tiene su teoría. Cada cosa, rebaños, pastores, reyes, tienen un significado bíblico. Tienen un significado. Pero por ejemplo, el pesebre es sinónimo de pobreza y humildad. El pesebre es sinónimo de pobreza y humildad. De que el Señor vino humildemente. Pero muchas de las veces hablamos de pastores, de reyes, de rebaños, pero se nos olvida algo muy importante y está escrito en la Biblia. Hablamos del pesebre también, dónde nació Jesús, en qué ciudad, en qué lugar, pero se nos olvida algo importante muchas de las veces o pasamos por alto. Lo que se nos olvida es el trono de gloria y majestad que Jesús tuvo que dejar para cumplir el propósito redentor de Dios. Nosotros no ponemos atención, muchas de las veces no hablamos de eso, de todo lo que Jesús tuvo que dejar. Recuerden, su palabra dice que Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuese, Jesús ya existía, dice su palabra. Pues Jesús se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, para hacerse pobre y humilde y vivir y venir a nacer en un pesebre humildemente. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Es el texto que leímos ahí en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Con el propósito de enriquecernos a nosotros. Con ese propósito vino. Y vamos a ver por qué. Toda persona pobre de espíritu que reconoce su condición de pecado y se arrepiente, podrá recibir la salvación. La salvación no es cualquier cosa, hermano. La salvación le costó muy caro a nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, por nuestra salvación. Él no la pagó. Tan valioso que es la humanidad para Jesús, que Él no quiso pagar con dinero, porque dice su palabra que todo el dinero del mundo es de Dios, le pertenece al Señor. Pero Él quiso pagar con su propia sangre algo tan valioso, para que ahí podemos ver lo valioso que somos para Él. Pero muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta eso, lo que Jesús hizo por nosotros. Dice su palabra ahí en Mateo capítulo 5, verso 3. No lo busque, aquí lo tengo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Los que somos humildes, los que no entendemos muchas de las veces la palabra de Dios, pero queremos
indagar más, conocer. Esos son los bienaventurados, los que somos humildes de corazón. Para nosotros es también este llamado a reflexionar en esta Navidad. Es un llamado para cada uno de nosotros. No solamente los que estamos en la iglesia, también los que están en el mundo también, los que no vienen a la iglesia. Es un llamado también que debemos de reflexionar en esta Navidad. Me pregunto yo, ¿cuántas más Navidades van a pasar para que usted recapacite, para que usted reflexione de lo que está haciendo está mal? ¿Cuántas Navidades van a pasar para reconocer a Jesús como nuestro Salvador que vino a este mundo a morir por nosotros? Es un llamado a reflexionar en todo lo que Cristo dejó por amor a nosotros. La pregunta del millón sería, ¿qué estoy dispuesto a dejar por amor al Señor? ¿Qué estoy dispuesto a dejar yo por amor al Señor? Recuerden, el Señor se despojó de su gloria, de su majestad, y vino humildemente a nacer en un pesebre. ¿Nosotros qué estamos dispuestos a dejar por Él? Sinceramente no le podemos dar nada de recompensa al Señor por lo que hizo por nosotros. Solamente nuestra obediencia, porque sinceramente no tenemos nada nosotros valioso que pueda recompensar por lo que hizo Él por nosotros. Pero lo que es valioso para Él es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Jesús dejó toda su gloria, vino a este mundo en humildad y obediencia a Dios. Y todo esto lo hizo porque nos ama. No solamente los que están en la iglesia, ama a todo el mundo. Ahí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer punto. La Navidad también nos habla a través de la Biblia de José y María. Si vamos allí nuestro pasaje que leímos, también habla de José y María. Y en el verso 33 dice: José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de Él, hablando de Jesús. La humildad y obediencia de José y María nos da una lección a seguir. Ahí encontramos con la obediencia de José y María, tenemos una lección a seguir. Cuando Dios nos manda a hacer algo, muchas de las veces no queremos hacer nada nosotros. A veces no queremos ni venir a la iglesia. José y María eran dos jóvenes que tenían planes en sus vidas. Ellos eran jóvenes que tenían planes en sus vidas, tenían planes para su boda. La palabra de Dios dice que estaba José desposado con María y tenían planes para casarse a su debido tiempo. Quizá ya habían hablado de los hijos que querían tener en su matrimonio, como matrimonio, mas lo que ellos no sabían, que Dios tenía otros planes para ellos. Dios tenía otros planes de convertirlos en los padres terrenales del Hijo de Dios. Es lo que dice su palabra. Dios cambió sus planes de José y María. Pero a pesar de que eso no estaba en sus planes, ellos no se enojaron con Dios. Ellos no se enojaron con Dios, sino que le obedecieron en todo lo que el ángel les dijo. Ellos obedecieron, fueron humildes, obedientes al Señor. Se sometieron a Dios en humildad y obediencia. María reconoció que era una sierva que debía obedecer a Dios antes que todo. Vamos ahí al pasaje, ahí en Lucas, San Lucas, por favor, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, ahí un poquito atrasito nada más. Voy a leer el verso 38.
de San Lucas, capítulo 1, verso 38, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, dice la palabra de Dios, que María fue obediente a las palabras del ángel, al mensaje que Dios le envió. Ella fue obediente. Dice: hágase conforme a tu palabra. Vamos más adelante. José reconoció que aunque no entendía los planes de Dios, debía obedecer. Debía obedecer también los planes de Dios. Si vamos ahí al Evangelio de San Mateo, ahí más para atrás, el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 1 también, voy a leer el verso 18, por favor. Siguen con su vista. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y si voy más adelantito ahí al verso, ahí en el mismo capítulo de San Mateo 1, pero ahora el verso 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María su mujer. Para entender un poco este acontecimiento, dice que José y María estaban desposados. José estaba desposado con María, o sea que era un matrimonio que estaban. María todavía vivía en su casa y José vivía en su casa también, en su propia casa de él. Y era un matrimonio que se arreglaba en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Dice: pues se van a casar ellos, se quieren, se conocen, está bien, pero vamos a esperar un cierto tiempo. Muchas de las veces, yo estaba leyendo información, dice que muchas de las veces esos matrimonios se arreglaban desde que cuando los muchachos eran todavía un poco jóvenes, entonces tenían la cierta edad, creo, para casarse tenía que ser después de 18 años. A veces se acostumbraban a casarse a más jóvenes, pero esa era la fecha que se tenía. Después de 18 años entonces ya podían casarse, pero era un matrimonio que ya estaban haciendo planes. Eso era que estaban desposados, ya tenían planes para casarse. Como dicen allá en el rancho, ya estaba pedida María. Y pero cuando supo José que María estaba embarazada antes de casarse, dice la palabra de Dios que José quería dejar a María secretamente, porque dice también la tradición de los israelitas que si ella fallaba a lo que habían jurado de casarse y todo eso, si alguien fallaba, podrían demandarlos o acusarlos o apedrearlos, hasta apedrearlos podrían hacer, porque falló a la promesa que hicieron de estar juntos, pero tenían que esperar un cierto tiempo. Entonces dice la palabra de Dios, no tenemos tiempo para leer todo, pero dice la palabra de Dios que José quiso dejarla secretamente para que nadie se diera cuenta al saber de que María quedó embarazada. Pero por eso leímos ahí el pasaje de Mateo capítulo 1, ahí en el verso 24, dice que el ángel le dijo: no temas recibir a tu mujer, porque el hijo que tiene es del Espíritu Santo. No es de que María pecó, sino que era del Espíritu Santo. Entonces dice que José obedeció al ángel. El ángel le dijo en sueños a José, y José dijo que obedeció a él, al ángel. Vamos más adelante entonces. Para que los planes de Dios se cumplan, así como José y María, nosotros también debemos de comprender que nuestros planes pueden ser cambiados. Así como los planes de José y María que fueron cambiados, también nuestros planes pueden cambiar. Dios los puede cambiar en cualquier momento, puede cambiar nuestros planes. Yo pienso que todo mundo en esta vida tiene planes. Tenemos planes nosotros. Tenemos planes
hay mucha diversidad de planes que tiene uno para el futuro, ¿verdad? Que son mejores. Muchos deseamos cosas mejores en el futuro, ¿verdad? No estar siempre en 10 años estar igual, sino que tenemos algo mejor cada vez, ¿verdad? Mejor para nuestros hijos, mejor para nuestra familia, nuestra pareja, todo, ¿verdad? Todo queremos un mejor trabajo, un mejor aumento, todo eso. Hay planes, pero Dios puede cambiar nuestros planes. Por la razón de que los planes o nuestros planes le pertenecen a Él. Nuestros planes le pertenecen a Dios. Porque sabemos que Dios también dice su palabra que tiene planes mejores para cada uno de nosotros. Dios tiene planes mejores que los que hemos planeado. Dios tiene planes mejores que los que yo he planeado para el 2026. Yo sé que Dios tiene planes mejores, pero muchas de las veces, a veces no nos gustan cuando Dios cambia de planes. Ya para concluir, porque ya está haciendo hambre, se van a enfriar los tamales. Conclusión, quizá usted ya tenga planes para el 2026. ¿O me equivoco? Ya tenemos planes para el 2026. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué queremos hacer? ¿O qué queremos hacer en el 2026? La pregunta sería, si Dios cambiara sus planes, ¿estaría dispuesto a obedecerlos como José y María? ¿Estaríamos dispuestos a obedecer los planes que Dios ha cambiado? Recuerden, José y María es un ejemplo a seguir. Ellos no se enojaron con Dios cuando Dios les cambió sus planes. Ellos obedecieron. José quiso dejar a María secretamente, pero el ángel le dijo que no. Y él obedeció. Imagínense María, una joven que quería casarse, salir de blanco, salió embarazada. Era algo muy terrible para una muchacha que quiere casarse y salir de blanco, ¿verdad? Pero sus planes, a María no le importó lo que dijera la gente. Ella sabía que ese hijo era del Espíritu Santo, era Jesús, no venía de un hombre, sino era del Espíritu Santo. A ella no le importó lo que dijera la gente. Yo estoy seguro que mucha gente la criticaba. Mira, salió embarazada y ni siquiera se casó. Y su familia va a la iglesia. Pero a ella no le importó eso. Ella dijo, hágase conforme a tu palabra, le dijo al ángel, y ella obedeció. Así nosotros debemos de obedecer su palabra. Si el Señor nos dice, ven, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Es importante nosotros ser obedientes al Señor. Dice el salmista David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Para el salmista David dice, tus pensamientos o tus planes son muy preciosos para mí. Y dice, y cuán grande es la suma de ellos. Está diciendo, en pocas palabras, que no solamente Dios tiene un plan o dos planes para cada uno de nosotros. Dice que tiene muchísimos planes para nosotros. David expresó los pensamientos de Dios como muy preciosos en su vida. Hermanos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes. Dios tiene planes para el pastor. Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para su familia también. Dios tiene planes para su matrimonio. Dios tiene planes para sus hijos también. El problema es de que nosotros nos vamos a enojar si Dios cambiara los planes que nosotros tenemos. Recuerden, los planes de Dios son mejores. Cuando Dios cambia nuestros planes siempre es para bien. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ya para terminar es, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir con la rutina que estamos haciendo? ¿O vamos a ser obedientes como José y María? ¿Vamos a ser obedientes como Jesús?
recuerden el propósito. Vamos ahí a nuestro pasaje que estamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, el verso 25. Ahí el verso 29, una vez más, el 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hay una palabra muy importante ahí. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, que todo esto de que Jesús vino al mundo, Dios lo preparó. Dice, has preparado en presencia de todo el pueblo. Y luego dice que lo mostró a todo el pueblo. Por eso es que Jesús vino a nacer en un pesebre, hermanos. Por eso vino Jesús a nacer en un pesebre. Porque Dios quería que la gracia no alcanzara no solamente a los ricos, sino que también a los pobres. Por eso en el templo, cuando se hacía una ofrenda en el templo, en el altar, había de muchos rangos de ofrendas. Había desde bueyes, camellos, gallinas, aves, todo eso, porque Dios les daba oportunidad a todos que pudieran ofrendar de lo que podían, porque a veces una gente que estaba pobre no podía comprar un buey o una vaca para ofrecerla sacrificio, era muy cara. Pero dice, los que están pobres pueden traer palomas o pichones, no sé qué otras cosas usaban para sacrificio. Pero lo que quiero decir es que por eso el Señor vino humildemente, nació en un pesebre para que la gracia alcanzara a todo el mundo. Por eso es lo que Simeón, por eso es que si nosotros leemos detalladamente la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Dice ahí en el 31, dice que la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Eso dice que Dios preparó todo esto. Dios preparó todo lo que Jesús hizo e iba a hacer y lo que va a hacer en el futuro. Dios tiene todo preparado. Es un plan, es el plan de Dios. Dios quería salvar a la humanidad, y la única manera era de que Jesucristo viniera a este mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el plan de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a obedecer el plan de Dios o vamos a seguir así? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, le agradecemos en esta tarde, Padre Celestial, por su palabra. Ha sido una bendición escuchar su palabra. Pedimos que la ponga en nuestros corazones, en nuestra mente. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Bendiga la Navidad. Bendiga, Señor, el tiempo que vamos a estar aquí juntos, en hermanos, en armonía, Señor. Gracias por todo. Gracias porque ha sido bueno con nosotros, Padre Celestial. Ayúdenos a entender sus planes para poder obedecerlos, Padre Celestial. Nos ponemos en sus manos y que la gracia sea sobre nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.